Buenas tardes, mi nombre es Carlos Javier Santizo Mérida y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las permutaciones y combinaciones. Estos no son más que métodos de conteo, es decir, son métodos que nos van a ayudar a saber de cuántas formas posibles podemos ordenar diferentes elementos. Ambos métodos cumplen con esta función. Sin embargo, su diferencia radica en cuándo nos importa el orden y cuándo no. Es decir, ahora que veamos las fórmulas, pues lo vamos a ver un poco más claro. Para las permutaciones, la fórmula sería n factorial, es decir, el número de elementos que queremos ordenar, dividido n, el mismo número de elementos, menos k, que sería el número de posiciones entre los que las queremos ordenar, factorial. Entonces, suponiendo que nos dieran las letras A, B, C, D, E, F, y quisiéramos saber de cuántas formas se puede ordenar el conjunto de letras ABC, pues tendríamos, por ejemplo, ABC, BCA y CBA, por ejemplo. Pues aquí estamos tomando cada una de estas cadenas como una cadena diferente, es decir, una permutación diferente. Nos está importando la posición que ocupa cada una de estas letras. Sin embargo, cuando vamos a las combinaciones, y vemos la fórmula, por ejemplo, sería n factorial, es decir, el número de elementos, dividido n menos k, número de posiciones, factorial, por nuevamente el número de posiciones factorial, y tuviéramos el mismo ejemplo, pues tomaríamos ABC, BCA y CBA como las mismas cadenas. Es decir, no nos importa en qué orden estamos colocando cada una de las letras, sino que nos importa qué letras estamos colocando. Y como estamos colocando siempre A, B, C, pero en diferente orden, se toma como la misma combinación. Es por eso que al final, si utilizamos combinaciones, salen menos posibilidades que si utilizáramos una permutación. Porque el orden aquí no nos importa. Entonces, este, que sería una sola combinación, se convierte en 3 permutaciones. Ahora, esto aplicado en la vida real, podemos observar una permutación, por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos equipos posibles, por ejemplo, estamos haciendo pruebas para un equipo de fútbol. Normalmente en esas pruebas, un equipo de fútbol 5. Normalmente en esas pruebas, pues no dejan a cada jugador, al inicio en las primeras, no dejan a cada jugador pues colocarse en su posición habitual, los van rotando. Entonces, si tenemos un equipo de fútbol 5, en donde normalmente hay un portero, dos defensas y dos delanteros. Entonces, si tuviéramos 10 aspirantes al equipo, por ejemplo, tendríamos 10 jugadores para 5 posiciones. Porque el portero no puede ser al mismo tiempo el delantero y el defensa no puede ser el portero tampoco, ni puede ser este defensa del otro delantero. Entonces, el orden sí nos importa en este caso. Si utilizamos la fórmula, 10 factorial porque tenemos 10 jugadores, partido 10 menos 5 factorial, tendríamos un total de 30.240 formas de crear un equipo con estos 10 jugadores. 10 jugadores, 10 aspirantes al equipo de fútbol 5. Es decir, podríamos hacer una rotación con estos equipos cambiándolos de posición a cada uno y no tendríamos una combinación diferente, una combinación igual, perdón, hasta que le diéramos la vuelta a las 30.240 posiciones diferentes, o sea, a las 30.240 formas diferentes que hay de posicionarlos. Caso contrario al que ocurre, por ejemplo, si tenemos dos dados completamente iguales. Entonces, si lanzamos los dos dados y nos sale 1 y 2, tendríamos que, al no importarnos el orden, porque son dos dados iguales que solamente estamos lanzando, 2 y 1 serían la misma combinación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
Utilizamos la fórmula de la combinación 2 veces porque son 2 dados. Entonces sería 6 factorial dividido 6 menos 1 factorial por 1. Uy, disculpe la equivocación ahí. 6 menos 1 factorial. Esto da como resultado 6 para un solo dado. Si volviéramos a repetir el proceso para el segundo dado, sería nuevamente 6. Y como son dos eventos dependientes, porque este dado depende de lo que salga en este otro dado, entonces lo multiplicamos, las dos probabilidades, y nos quedan 36 formas diferentes de lanzar los dados. Esa es la diferencia. Aquí nos importa el orden para crear equipos diferentes. Y podríamos crear equipos con esos 10 jugadores 30.240 veces sin repetirlos de posición. O repitiendo solo uno y cambiando. O sea, 30.240 equipos en donde cada jugador, o por lo menos un jugador, estaría en una posición distinta. Por eso es que son tantas. Por ejemplo, si tuviéramos el primer equipo con Juan como portero, Pablo como el defensa en la izquierda, Santiago como defensa en la derecha, Alejandro como delantero en la izquierda y Roberto como delantero en la derecha, si cambiáramos a Roberto por quien estaba en la portería, ya tendríamos un equipo diferente. Es por eso que son tantas las permutaciones. Aquí nos da igual si nos sale el 1 en el primer dado o en el segundo dado, porque no están marcados de ninguna forma. Entonces, por eso es que salen menos, porque son 6 posibilidades las que nos pueden salir aquí, 6 números diferentes, por otros 6 números diferentes que pueden salir aquí, 36. Entonces, esa sería la diferencia y muchas gracias por su atención.